Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Pues hoy ya les estuve poniendo las diapositivas para que las copiaran, o sea, de las clases que vimos la semana anterior, ¿verdad? Como les indiqué, pues no se trata solo de que es el único material, ustedes tienen que ampliarlo con la lectura de los libros, cualquiera de derecho colectivo de trabajo, no tengo ninguno en específico. Así es que siéntanse en la libertad de consultar cualquier otro libro con base en los temas que vamos viendo. Hoy empezamos la segunda unidad ya, vean que los temas se van a ir y van avanzando, vamos avanzando y pues eso es lo bonito, ¿verdad? Esta semana pues vamos a tratar de darles todo este material de esta manera. Igual en las clases presenciales, aunque no podamos compartirlas, las voy a compartir a la siguiente semana. Así es que ustedes tranquilos, pero siempre quiero que tomen nota de lo importante, que a veces discutan como lo han hecho, ¿verdad? La discusión no me refiero a pelear, ¿verdad? Sino que esa sana discusión que se lleva en el salón y que eso es muy importante, ¿verdad? Como les indiqué, primero doy la clase y luego doy 15 minutos para que las preguntas y respuestas. En esta segunda unidad tenemos el órgano, la Organización Administrativa de Trabajo. Para ponerlos en contexto, es importante que tengamos claro a qué me estoy refiriendo, porque solo decir el órgano administrativo sin saber exactamente a dónde vamos es algo muy, muy difícil de a veces de asimilar. Pero para tratar de explicarles, creo que nos debemos de enfocar o les debo de indicar que en Guatemala hay un órgano administrativo de trabajo. Y ese órgano administrativo de trabajo en Guatemala es la encargada de velar por el cumplimiento de las normas laborales, de todo lo relacionado en materia de inspección, ¿verdad? eh, para el cumplimiento de las normas, tanto preventivas como una manera reactiva, ¿verdad? Cuando suceden los hechos. Ese es el órgano administrativo, lo que hace nuestro órgano administrativo en Guatemala. Y ese órgano administrativo en Guatemala se llama Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pero eh, vamos a ver en estos antecedentes que no solamente es a nivel local, vamos a ver a nivel internacional. ¿Y cuál es ese órgano, esa organización administrativa de trabajo? Dentro de estos antecedentes es importante, pues claramente que anteriormente o inicialmente no existía un órgano de protección, ¿verdad? Y para los trabajadores, sino que sí existía nada más una explotación, violaciones a los derechos de los trabajadores. Entonces nuestros antepasados sufrieron de una gran explotación, el deseo de llevar el sustento a sus hogares, pues trabajaban pues de sol a sol y eso pues generó pues una serie de enfermedades profesionales, ¿verdad? Y que de ahí derivaron también una serie de protecciones como parte de la seguridad social. Pero entonces vemos que inicialmente no había ninguna protección, es decir, no había una administración que se encargara de proteger a los trabajadores. Ese es un dato importante, no existía. Cuando ya hablamos de una organización administrativa de trabajo, estamos hablando de un ente que va a proteger. Bueno, en este segundo párrafo les indico que Francia, España e Inglaterra después de la Revolución Francesa eh, y que son considerados, digamos, precursores de la administración de trabajo porque plantearon de que ya el Estado no podía ser ese Estado policía, sino que debiera ser un Estado intervencionista. Y entonces propusieron la reforma del Estado, por lo menos en materia de trabajo, en tres planos. El primero de ellos es nuevas normas laborales, porque los civiles lo que regía, nuevos órganos de justicia, los civiles eran los que resolvían problemas laborales,
y nueva administración en aspectos laborales. O sea, todo un sistema laboral, ¿verdad? Así como lo conocemos actualmente, ¿verdad? Se les llama a los juzgados laborales, son juzgados privativos de trabajo porque realmente conocen únicamente en materia de trabajo y previsión social. Y de esa cuenta, pues tenemos normas laborales específicas, órganos de justicia en materia laboral, tenemos salas de trabajo. Entonces sí tenemos ya eso que no existía antes y que Francia, España e Inglaterra propusieron que cada estado debía de organizarse así, hoy ya lo tenemos, pero anteriormente no, ¿verdad? Entonces por esa razón ellos son los precursores en materia de un estado intervencionista. Entonces, un concepto de la organización administrativa de trabajo. Esa organización administrativa de trabajo o bien un órgano administrativo de trabajo, pues tiene actividades o son actividades de la administración pública en materia pues, de políticas nacionales de trabajo y que tienen a su cargo o están encargados de ejercer y vigilar el cumplimiento de las leyes, los reglamentos, decretos y acuerdos e impide la violación a los derechos de los trabajadores por parte del empleador. Entonces el órgano administrativo va a tiene esa responsabilidad de ejercer, vigilar y cumplimiento de la ley, los reglamentos, ¿verdad? E impide la violación de los derechos de los trabajadores. Eso es parte del órgano administrativo. Si lo vemos a lo interno, nuestro Ministerio de Trabajo, esta es su responsabilidad. Y entonces que no nos sorprenda porque el Ministerio de Trabajo lo ve desde este ángulo, lo ve de distinta manera, ¿verdad? Pero sencillamente es porque esa es parte de la responsabilidad que el Estado tiene y se lo ha dado al Ministerio de Trabajo como un órgano administrativo. Aquí hay un desarrollo histórico de esa administración de trabajo. Pues hoy yo ya me adelanté diciéndoles que hay un Ministerio de Trabajo, pero en sus orígenes, pues no es que existiera, ¿verdad? Y entonces dentro de este desarrollo en el siglo XIX no aparecen antecedentes de la administración publicista, sino hasta la evolución de relaciones de trabajadores y patronos. Y entonces el Estado aquí pasa de un Estado policía a un Estado intervencionista, que es lo que les estaba mencionando, para resolver reclamaciones de pugna entre partes de la relación laboral. Entonces, eh, eh, nace y ya el Estado se transforma, ¿verdad? Como un Estado intervencionista y entonces ya le da solidez a lo que hoy conocemos como el Ministerio de Trabajo. En países industrializados se evitan movimientos obreros por crecimiento económico, pero el trabajador era pura mercancía. Y hacia el reconocimiento de la dignidad humana se concibe la idea de involucrar al Estado. O sea, esto es parte de antecedentes nada más para que sepan cómo era antes, ¿verdad? De concebir un órgano administrativo como nosotros lo vemos actualmente. Y para entender ese desarrollo histórico de la administración de trabajo, se enlistó, se clasificó a través de etapas los distintos avances que se han tenido. Y entonces, en una primera etapa del órgano administrativo de trabajo, es importante que se reconozca que la primera oficina de trabajo se instaló el 27 de junio de 1884 en Estados Unidos y en 1887 se establece el Departamento Federal de Trabajo. Entonces Estados Unidos, pese a que pues, existían distintas luchas, ¿verdad? Allí se instaló una primera oficina y es muy importante reconocer, ¿verdad? Que este país, pese a su postura, pues sí, es ahí donde se creó esa primera oficina. Y en 1891 Francia establece sistemas nacionales de inspección, ¿verdad?
Por eso rompe lamentablemente en la Primera Guerra Mundial, pero es un antecedente muy importante porque en esa fecha ya se empieza a hablar de la inspección de trabajo. Y esta inspección es lo que tenemos actualmente. Vean desde qué fecha empezaron a crearse, a hablar acerca de la inspección, y cómo debe de tenerlo cada estado, ¿verdad? Y entonces vemos lo importante de la historia que nos llevan hacia un contexto de inexistencia, a planteamientos sobre sistemas nacionales de inspección, y hoy que tenemos nuestro Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Eso es en la primera etapa. En la segunda etapa es algo muy importante porque tenemos la creación de la Organización Internacional de Trabajo, conocidas por sus siglas OIT, Organización Internacional del Trabajo. Fue creado en 1919 por medio del Tratado de Versalles que dio como finalización de la Primera Guerra Mundial. Esta OIT se incorporó a la Organización de Naciones Unidas en el 45, e impulsó dentro de los estados la creación de todo lo concerniente al ramo de trabajo. Entonces, se crea, aquí les anoto de manera bastante simple, se crea por tres motivos. Primero, la causa de la justicia social. Definitivamente eran pocos los que se hacían millonarios y la explotación del trabajador era muy alta. No había justicia social. Era visto como una simple mercancía el trabajador y entonces pues definitivamente pues no había una justicia social. Tampoco había una paz universal, ¿verdad? Porque siempre persistía la explotación del hombre por el hombre. Y pues también nace la Organización Internacional de Trabajo para establecer normas internacionales en materia laboral bajo convenios y recomendaciones. Pero estas normas internacionales o estas recomendaciones solo pueden ser por, por tres materias. La primera, la libertad de sindicalización. La segunda, políticas de formación y empleo. Y la tercera, sobre condiciones de trabajo y seguridad social, inspección y vigilancia de las instituciones de trabajo. Entonces, sobre los motivos de creación 3 y esta tercera, que son normas internacionales o recomendaciones, que son sobre estas tres materias. Entonces, sobre esas tres materias es que la Organización Internacional de Trabajo puede intervenir. Siguiendo con esta segunda etapa en la que estamos viendo, la Organización Internacional de Trabajo tiene ciertos órganos. Está estructurado de la siguiente manera. Yo se los presento de manera bastante resumida como para poder entender. Digamos, dentro de sus órganos tenemos el órgano máximo, que es la Conferencia General de los Representantes de los Estados Miembros. Esta Conferencia General le corresponde la discusión y aprobación de instrumentos internacionales. Es decir, que ante esta conferencia les van a llegar todos los proyectos de convenios internacionales para ser aprobados. Entonces, esta conferencia general se va a reunir una vez en Ginebra, Suiza, y entonces ahí es donde aprueban los convenios internacionales. ¿Cómo se integra la conferencia general? Se integra por dos representantes gubernamentales, uno que es uno por trabajadores y uno por patrones. Entonces, de estos dos representantes, pues son uno por trabajadores y uno por patrones. Y se reúnen en Ginebra, Suiza. El Consejo de Administración. El Consejo de Administración yo lo veo como una especie de representante de la organización internacional. ¿Por qué razón? Lo interpreto de la integración que tiene el Consejo de Administración. Se conforma con 56
personas. Ese es el total. De estos, son 28 representantes de gobierno, 14 de patronos y 14 por parte de trabajadores, que nos da un total de 56. Pero de estos 28 representantes de gobierno, 10 pertenecen a países industrializados. Es decir, ellos ya tienen un cupo, ya no tienen que pelear, no tienen que cabildear, ya tienen un lugar. Entonces quedan 18 puestos que hay que cabildear, ¿verdad? Para poder ser representados. Entonces, de estos 10, ya saben que tienen un lugar. ¿Por qué les digo que son un órgano de representación? Porque se integra por un presidente, 2 vicepresidentes y el personal necesario. Entonces me hace interpretar que ellos representan a la Organización Internacional del Trabajo. En cambio, la Dirección General de Trabajo, que es el último órgano de la OIT, que también se le conoce como la Oficina Internacional de Trabajo, con la aclaración que el nombre de la entidad internacional se llama Organización Internacional de Trabajo. Dentro de la organización está una Oficina Internacional de Trabajo, o bien conocida como Dirección General de Trabajo. ¿Qué se encargan de hacer ellos? Ordenan las iniciativas de gobierno para presentar ante la conferencia internacional. Entonces, esta oficina es la que recibe esas iniciativas donde dicen, miren, es necesario que se analice para ver si es posible que se eleve a un instrumento internacional alguna disposición, ¿verdad? Puede ser que todavía o que existan pues propuestas. Trabaja con 2 organismos, esta oficina. Uno es la conciliación y el otro es el arbitraje. Entonces, en esa conciliación, pues definitivamente son mecanismos que permiten la solución de conflictos o bien buscar el arbitraje cuando existe, donde se esté perturbando la paz. Tiene a cargo la administración de trabajo, o sea, es un instrumento técnico del Estado, es decir, quien hace las actividades, la labor diaria, la actividad rutinaria. Atiende a todas las organizaciones, recomienda la creación de normas, en su trabajo se mantiene en constante movimiento porque es un órgano técnico, regula reglas internacionales en materia de inspección. Entonces, esos 3 órganos son fundamentales dentro de la Organización Internacional del Trabajo, que fue creada en la segunda etapa. Pero entonces ya sabemos su estructura, ahora veamos los postulados de la OIT. En esos postulados de la OIT, entonces entendemos que indica que el trabajo no es una mercancía. Y es lo que hemos estado indicando, ¿verdad? En este caso, que ya no puede tomarse como una mercancía en nuestro trabajo porque no somos un objeto, somos seres humanos, ¿verdad? Y que ahora se ha reconocido nuestra dignidad como trabajador, ¿verdad? Y no como mercancía. Entonces ya el postulado es que el trabajo no es una mercancía. La libertad de expresión y asociación es para la OIT fundamental porque tenemos derecho a expresarnos libremente y a asociarnos, ¿verdad? Como trabajadores. Establecen que la pobreza constituye peligro a la prosperidad. El apoyo a la comunidad internacional lo va a realizar. También a representantes de obreros patronales y debe cooperar con el Estado. Entonces el apoyo no solo es solo a los estados, sino también a los representantes obreros patronales y debe cooperar con el Estado. Ese es el postulado de la OIT, hasta dónde puede llegar. Y por supuesto procurar el bien común. Ese es el último postulado de la Organización Internacional de Trabajo. Sus objetivos.
Los objetivos son elevación del nivel de vida. Y ahí me llama mucho la atención el tema que se recuerdan que estábamos discutiendo hacia dónde puede llegar un pacto colectivo. Tristemente, la elevación del nivel de vida todavía se traduce mucho en aspectos económicos, ¿verdad? Y pues así puede ser, ¿verdad? Se recuerdan que mencionamos y comparamos a un país, ¿verdad? De repente alguien dice, sí, la comparación fue demasiado abismal con el país de Noruega, ¿eh? Solo que elevar el nivel de vida es un compromiso internacional y que se traduce en cascada hacia como una responsabilidad del Estado de Guatemala. Y así, al igual que todos los países. Es decir, el Estado tiene el deber, el objetivo de elevar el nivel de vida. Y entonces, como Estado, me interesó mucho un tema de este país de Noruega, que tomo el ejemplo nuevamente solo para retomar la discusión, ¿verdad? Porque me pareció muy interesante cómo discutimos la otra vez. Pero en Noruega, el estado de ahí, pues sus recursos pues no son tan vastos, ¿verdad? Sin embargo, el estado de ahí, ese país, tuvo digamos, la capacidad de poder tener la idea de invertir, invirtieron en otros países. Es decir, van, tienen sus empresas en otros países y entonces luego pues sus ganancias las trasladan a su país, ¿verdad? Y eso provocó que el nivel de vida sea distinto. La distribución o la explotación de los recursos, ¿verdad? Naturales de esos países, pues no es como actualmente se tiene, ¿eh? Incluso algunas explotaciones nos dan un porcentaje al Estado muy bajo y pues al final se continúan llevando a sus países las ganancias, ¿verdad? Entonces no es negocio realmente para Guatemala, pero podrá ser negocio para unos cuantos, ¿verdad? Pero entonces, hablando del nivel de vida, el Estado es el principal, debe ser el principal promotor, ¿verdad? Y entonces todo esto es general, porque al final, a través de las instituciones de derecho colectivo, vamos a ver cómo también se busca la mejora de los salarios de los trabajadores, ¿verdad? Condiciones laborales mejoradas, que eso busca mejorar el nivel de vida. En materia de salarios, la justa división de los frutos, ¿verdad? Cosa que es un poco difícil en nuestro país, ¿verdad? Porque no está distribuido de la mejor manera. El lograr el reconocimiento de la negociación colectiva, entonces, si se dan cuenta, este reconocimiento viene a nivel internacional. Buscar la negociación colectiva, ¿verdad? eh, Principalmente en escenarios donde se pueda dar la posibilidad de la violación de los derechos laborales. Extender las medidas de seguridad social, entonces el IX, ¿verdad? De ampliar su cobertura es parte de la responsabilidad que tiene el IX como entidad del Estado. También proteger salud y vida de los trabajadores es algo fundamental. Esto es muy genérico, pero hoy me topé con un tema acerca de la protección de la vida de los trabajadores, ¿verdad? Entonces me llamó un poco la atención porque eh, no comprendemos en qué consiste proteger la vida del trabajador. La protección es muy amplia, que puede ser protección haciendo uso digamos, de las herramientas adecuadas, sistemas correctos de prevención, como también, ¿verdad? Protección del trabajador sobre medidas de seguridad que les puedan otorgar, ¿verdad? A nivel judicial, tanto, es tan amplio, ¿verdad? Ante amenazas. Entonces, todos esos elementos son fundamentales. Está suministrar lo posible alimentos baratos, ¿verdad? Vivienda, cultura adecuada. Entonces, no está de más, ¿verdad? Que les explicar que el Estado podría llegar a la posibilidad de dotar vivienda, ¿verdad? Tal vez no en un sentido muy literal, ¿verdad? Pensar en que se incluya que
se les va a otorgar a los trabajadores viviendas, sino que tal vez el Estado se organice en dar una mejores, un mejor, tal vez yo, un mejor interés, un interés preferencial para trabajadores, ¿verdad? Para que puedan acceder a una vivienda, ¿verdad? Cuestiones de esa naturaleza, pues no en sentido literal de darles una vivienda, sino generar todo el escenario que les permita poder llegar más cuando compruebe que son trabajadores, ¿no? Iguales oportunidades educativas y profesionales, ¿no? Aunque no lo crean, hay una diferencia abismal entre los que vivimos aquí en la ciudad y el interior de la República. Aunque muchos ya sabemos que a nivel del interior hay varias universidades ya, pero hay que contar con una fuente de ingreso para poder pagar esa universidad privada. Entonces, muchas veces no se tiene, ¿verdad? Hay una diferencia notable y entonces todavía seguimos siendo pocos los que tenemos esa oportunidad educativa y profesional. En en la tercera etapa del desarrollo de la organización administrativa de trabajo, eh, una de sus características fue la protección física del trabajador. Es decir, ya el órgano administrativo debe de llegar a ese punto de proteger la protección física del trabajador. También la creación del Ministerio de Trabajo, que ya está en la tercera etapa y ahora ya entienden ustedes por qué existe el Ministerio de Trabajo y que el Ministerio de Trabajo está concebido a nivel técnico o a nivel doctrinario como un órgano administrativo de trabajo interno. También en la tercera etapa se dio el reconocimiento que al Estado le compete el control jurídico de las relaciones obrero-patronales. Es literalmente convertirlo ya en un Estado intervencionista. En la cuarta etapa, ampliar los métodos de previsión social, la previsión social no es solo el IX, ¿no? El IGE es parte de la previsión social, aquí hay educación, cultura, recreación también, ¿verdad? Todo esto son parte de la previsión social. Organizar el mercado de empleo, importantísimo. Provocar una estructura económica nacional, imagínense que ya a nivel internacional se está estableciendo que se debe de buscar una estructura económica nacional. Por supuesto, no en beneficio solo de unos cuantos, sino que de todos, ¿verdad? Eso es lo que busca. Intensificar las medidas contra la inseguridad económica. Es parte de responsabilidad del Estado. Reglamentar en lo posible las condiciones de trabajo. También responsabilidad del Estado como un Estado ya intervencionista. Entonces, tercera y cuarta etapa son todas estas sus características, lo que se ha creado, ¿verdad? En todo esto, es decir, ya hemos avanzado bastante. Y pues tenemos dentro de esta organización administrativa de trabajo, aquí me falló algo, fíjense. Porque aquí quería mostrarles algo, pero no me salió. Bueno, se los voy a mostrar después. Pero ya en la organización administrativa de trabajo me refiero ya a qué es lo que ya debe de realizar la organización administrativa de trabajo. Y entonces tiene varias funciones esta organización administrativa de trabajo. Dentro de estas debe de tener como mínimo estas 4 funciones, que son funciones jurídicas, funciones de registro de las asociaciones profesionales y funciones económicas de la administración de trabajo. Y la última, la función de previsión social. Es decir, tanto un órgano internacional como la OIT debe tener como mínimo esto, y nuestros órganos administrativos internos también deben de tener como mínimo esto. No vamos a terminar hoy, pero vamos a por lo menos empezar y ver un par.
Dentro de estas funciones jurídicas, vean, repito, estoy hablando de la organización administrativa y debe tener ciertas funciones, que son como mínimo estas cuatro. Dentro de las funciones jurídicas están estas de la legislación, es decir, a todo órgano administrativo le compete formular proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos que tiendan a mejorar relaciones de trabajo. Conciliación entre intereses de clase trabajadora y empresarial. Bueno, y la primera, la legislación, el Ministerio de Trabajo pues tiene iniciativa de ley, puede trasladar sus proyectos al, al Congreso de la República, pero también puede reglamentar, ¿verdad? Y entonces, a través de acuerdos gubernativos que tiendan a mejorar las relaciones de trabajo. Entonces, dentro de esta legislación, pues vimos acuerdos gubernativos que revieron todo lo referente al COVID, ¿verdad? Entonces, sí tiene esas posibilidades el órgano administrativo. Si lo pensamos a nivel local, interno, nuestro ministerio tiene esas funciones de legislación con funciones jurídicas. Entre esa función de conciliación, que también es jurídica, que trata de buscar mediar entre las dos partes, ¿no? Y entonces en muchos de los aspectos eh, que interesan a los trabajadores, el Ministerio de Trabajo busca la conciliación, ¿verdad? Venir a las partes para que lleven a la resolución de un conflicto. También puede utilizar el arbitraje para la solución de un litigio que lo va a llevarse a cabo por un tercero imparcial o por un juez privado. En Guatemala cambia un poco porque el arbitraje no lo aplica el Ministerio de Trabajo, sino que es a nivel judicial porque a través se puede llegar a integrar un tribunal de arbitraje. Entonces eso no lo aplica nuestro órgano interno, nuestro Ministerio de Trabajo. Es otra modalidad la que tenemos, pero está dentro del Estado. Y la inspección de trabajo, que es control previo, higiene, seguridad, peligrosidad de maquinaria, control de equipo de seguridad, seguridad personal, ropa de trabajo, aparatos de protección, luminosidad, ventilación, etcétera. Control de elementos nocivos, ruido, humedad, humo, medidas de prevención. Control posterior de haberse producido un accidente de trabajo. Investigación profunda de causas que la provocaron para evitar se produzca nuevamente. Y por supuesto las responsabilidades administrativas, que sería de denunciar violaciones a que tengan conocimiento, las que se produzcan contra condiciones de trabajo pactadas, falta de pago, vulneración de normas de higiene y seguridad y el no pago de horas extraordinarias. Y esa es parte de las funciones jurídicas en cuanto a la inspección de trabajo. Quiero ver a alguien está queriendo entrar. Sí. Muy bien, entonces tenemos dentro de estas funciones de todo órgano administrativo de trabajo, en cuanto a las funciones jurídicas, tenemos las de legislación, conciliación, arbitraje e inspección. Todas estas las aplica nuestro órgano interno, insisto, y repito mucho para que se nos quede, que es nuestro Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, el arbitraje no lo aplican, dado que esa es una figura que está reservada a tribunales de arbitraje y que pues llegan a intervenir en asuntos definitivamente colectivos, pero aún en una modalidad judicial. Bien, ahora el registro de las asociaciones profesionales. Para eso es necesario conocer el convenio 87 de la OIT. Con el convenio 87 de la OIT, déjenme que de una vez se los voy a colocar aquí en Classroom. Denme un segundito que aquí se los voy a poner. Una acción B.
Muy bien, ya pueden revisar en Classroom. Ya les publiqué el convenio 87 de la OIT. ¿Alguien me puede confirmar si? Sí, licenciado. Sí, licenciado, ya lo tenemos. Gracias. Ahí estamos. Entonces ya tenemos el nuestro convenio 87 que tienen que leerlo. No nos va a dar tiempo para verlo el día de hoy, pero definitivamente tendrán que leerlo. Luego van a entender cuál va a ser el tema del registro de las asociaciones profesionales. Bueno, llegó el momento de abrir el espacio para ustedes, para preguntas y respuestas, comentarios, ¿verdad? Estoy a su disposición. ¿Me pueden indicar? Lic, una consulta. Ujú. ¿En qué año Guatemala se halló a la OIT? Le debo ese dato a usted. Ese sí se lo debo. No sé en qué año. Y si lo leí alguna vez se me olvidó. No sé. Pero me parece muy interesante. Voy a tratar de dejarlo incluido en mi texto que tengo, porque sí, buena pregunta, ¿verdad? No se me había ocurrido a mí. Pero ese dato sí no se los tengo. Le- Ujú. ¿Alguien iba a hablar? Pues todo muy claro, Lick. No, muchas gracias. Mariana, muchas gracias. Con una pregunta, digamos, hay que leer el convenio 87 que habla del registro de las asociaciones profesionales. Solo pregunto, ¿y el convenio 169 también de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, ese, qué relación tiene con nuestra cátedra o no tiene ninguna relación? Convenio Internacional número 69 sobre ese tema es de tribales, no me recuerdo bien el nombre, pero no le veo mucha relación con nuestro curso. Ah, muy bien. Si es que yo había leído el convenio 169 de la OIT, entonces quería ver si había alguna relación No, en materia de su no, clase. no, son muy puntuales digamos, nuestros convenios, los que vamos a ver, ¿va? Todos se van a referir a esos 3 puntos, ¿verdad? Que les expliqué, ¿verdad? Entonces, este es sobre pueblos Indígena. originarios, tribales y todo eso, ¿verdad? Sí, Lick, Eh, el convenio se sí, utilizó para cuestión de pueblos indígenas, del trabajo y todo eso. correcto, así es. En cambio, estos ya son muy específicos, por ejemplo, el 87 es sobre libertad sindical. Es importante lo empiecen a leer, por eso es que ya se los subí. Ah, muy bien. Muchas gracias por la aclaración, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más? Yo siento que presencialmente se abre más, es más amplia, se abren espacios de discusión, ¿verdad? Eso es bastante importante. Tienen todas sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Aquí como que se sienten cohibidos, ¿verdad? En cierta manera yo también me siento así, por eso es que yo siempre abro mi cámara, porque siento que no se personaliza, no es muy personal esta situación, pero no lo personalizamos si no el docente no está por lo menos a la vista, ¿verdad? De esta manera por lo menos tienen una imagen, una manera distinta, porque yo desde aquí pareciera que solo le hablo a la computadora, ¿verdad? Entonces a veces tiendo a aburrirme un poco, ¿verdad? Pero es porque uno está acostumbrado a dar clases presenciales, ¿verdad? Y entonces aquí siempre me ha pasado que a veces me aburro, que estoy hablándole a mi computadora, ¿no? Entonces el ambiente es distinto.
pero ventajas y desventajas tienen ambas modalidades educativas, ¿verdad? Pero me llama la atención que aquí cuando estamos en virtual, la participación o la discusión es menor, ¿verdad? Solo es un comentario. Es que me siento solo, diría alguien, ¿verdad? Sí, estamos aquí, licenciados. Solo estamos Sí, igual. aquí estamos. Sí, gracias, Esther, gracias. Cámara. Sí, Estamos, Lick, pero sí es cierto estamos, que Lick. creo que se pone más atención y hay más discusión así cuando es presencial. sí, así es. Por eso le tiene sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Así es esto. Digamos, parte de las ventajas, y qué bueno que así lo pensó la administración de la universidad, es tener ese sistema híbrido, ¿verdad? Porque nos permite evaluar estos dos escenarios, ¿verdad? Porque la otra semana pues, vamos a tener otra modalidad educativa y esta semana nos toca así. Entonces esa riqueza también es una riqueza, ¿verdad? Porque no solamente tenemos de uno, antes solo eran presenciales, no sabíamos que era una educación virtual, no sabíamos que es un sistema educativo sincrónico ni asincrónico, ¿verdad? Hoy sí sabemos de eso, pero pues a manera de comentario y ver y platicar con ustedes es que se los comparto, ¿verdad? Pero uno debe de acostumbrarse a que debe, como dijo la compañera, ¿verdad? Que aquí estamos, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? Y acostumbrarme a los likes, ¿verdad? A las risas que comparten, ¿verdad? Porque eso es parte de la dinámica de este tipo de educación. Sí, es cierto. Licenciado, yo solo tenía una como pregunta. En lo personal, ¿usted cree los convenios que actualmente se trabajan en materia de derecho laboral están actualizados o realmente cubren las necesidades actuales de nuestra sociedad? ¿O en alguna manera ya se necesitan algunas reformas, ¿verdad? A todos los convenios, ¿verdad? Y todas las normativas en materia de derecho laboral. Yo pienso que pueden existir siempre iniciativas para que la Conferencia General de Estados Miembros pueda en determinado momento crear las normas internacionales que estime prudente. Hablar acerca de que de manera general que si están actualizadas o desactualizadas, no me atrevo a indicarlo, dado que las normas internacionales están creadas con el propósito de generar bases, ¿verdad? Para que cada uno de los estados vaya superando incluso las contenidas en los convenios, ¿verdad? Entonces, por el momento, pues ese es el único comentario que le tengo sobre eso. Muchas gracias, licenciado. Sí, es que fíjese que yo últimamente he visto que, por ejemplo, en la universidad, y como universidad de San Carlos de Guatemala, no hemos presentado ninguna iniciativa de ley, ¿verdad? En ninguna materia. A diferencia de otras universidades, sí están tratando de promover algunas iniciativas de ley, no solo en el ámbito laboral, sino en diferentes ámbitos basados en el contexto actual de nuestra sociedad, ¿verdad? Pero de alguna manera, pues sí sería bonito reflexionar en cuanto a nuestras normativas, nuestras leyes, para ver si también podríamos aportar algo como estudiantes de la carrera de Derecho y en el ámbito laboral o donde se crea conveniente, ¿verdad? Solo hago la aclaración que estábamos comentando acerca de los convenios internacionales. Y en estos convenios internacionales, pues de repente la universidad podría buscar alguna propuesta que al final llegue al Estado y que el Estado de Guatemala lo presente ante la Oficina Internacional de Trabajo, ¿verdad? Pero ese es un asunto. Lo otro que usted se refiere es a la iniciativa de ley ante nuestro Congreso de la República. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Pero que al final tiene usted la razón, ¿verdad? Tal vez nos hemos quedado un poco rezagados incluso para las propuestas o iniciativas
ante el Congreso de la República como ciudades, como estudiantes sancarlistas. Gracias por la aclaración. No había sopesado la distinción entre una y otra, pero ahorita creo que con el comentario que le hice y con lo que usted me explicó ya hice la separación en mi cerebro y ya comprendí bastante. Excelente. Gracias, licenciado. Aquí le mandamos un like a Esther. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. Fíjese que mi pregunta va dirigida respecto al tema de retrasadas. Ya tenemos calendarización para... El 10 de agosto. Exactamente, el 10 de agosto. Pues de la tarde, salón 211. Exactamente. Pues le quisiera consultar si hay alguna guía de lo visto el semestre anterior que podamos estudiar para llevar a cabo el examen. ¿Cuáles van a ser los temas o de...? Mire, en principio la retrasada incluye todo. Con base en los temas que di en clase, conforme la normativa que cité, que les proporcioné, y pues eso esencialmente, y pues por supuesto que si quiere una guía específica es conforme el programa del curso, ¿verdad? Que son exactamente los temas que yo incluyo en todas mis evaluaciones. Cuando yo menciono que incluye todo, pues es porque así es la obligación que tenemos, ¿verdad? Pero dada la naturaleza, pues yo en este primero voy a enfocarme un poco más en los temas finales, ¿verdad? Para que no se me pierdan un poco los alumnos, ¿verdad? Entonces, así voy a inclinar esta evaluación. Es una decisión personal que toma. Muy bien, licenciado, se lo agradezco mucho. Feliz noche. Buenas noches. ¿Alguna otra duda? A la 1, a las 2, y voy a dejar de hablarle a mi computador, y a las 3. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado.